La Vía Láctea es, según cualquier estándar con el que una persona pueda relacionarse de forma práctica, un objeto incomprensiblemente grande. Se extiende aproximadamente 100.000 años luz de un extremo al otro. Contiene entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Un rayo de luz que saliera de un lado tardaría 100.000 años en llegar al otro, y esa luz nunca se desacelera. El sistema solar, nuestro Sol y todos los planetas que orbitan a su alrededor se encuentra aproximadamente a 26.000 años luz del centro galáctico. Si intentaras conducir hasta el centro de la Vía Láctea a velocidad de autopista, ignorando todo lo relacionado con las leyes de la física que hacen que eso sea imposible, aún así seguirías conduciendo más de 1.000 millones de años a partir de ahora. Según las escalas que usamos para medir las cosas en la vida diaria, la Vía Láctea es efectivamente infinita. Y es una de las galaxias de tamaño más promedio que existen. Entre las aproximadamente 2 billones de galaxias del universo observable, la Vía Láctea se encuentra en algún punto intermedio. Es más grande que los enjambres de galaxias enanas que constituyen la mayoría de los objetos galácticos. Pero a su vez, queda empequeñecida por una clase de estructuras tan enormes que colocar la Vía Láctea junto a ellas es como poner una moneda al lado de un continente. Y el tamaño por sí solo apenas logra captar el panorama completo, porque algunas de las galaxias más extraordinarias del universo no son solo récords de tamaño, son profundamente, genuinamente extrañas. Objetos que los astrónomos han estado estudiando durante décadas y que aún no pueden explicar por completo. Objetos cuya propia existencia revela grietas en los modelos más cuidadosamente construidos sobre cómo se supone que debe funcionar el universo. El universo no es un lugar uniforme. Construye cosas en los extremos. Algunos de esos extremos son extremos de masa y escala física. Estructuras tan grandes que la intuición humana falla por completo al intentar imaginarlas. Otros son extremos de rareza. Objetos que no se parecen a nada en los libros de texto, que se comportan de maneras que ninguna simulación predijo, y que se resisten a ser explicados por cualquier marco teórico que se les haya aplicado. Otros más son extremos de tiempo. Galaxias que parecen haberse formado demasiado rápido, haber crecido demasiado masivas o haberse organizado en estructuras maduras en una época en la que se suponía que el universo era demasiado joven para que cualquiera de esas cosas fuera posible. ¿Qué es una galaxia? ¿Y por qué medir una es más difícil de lo que parece? Antes de entrar en los extremos, vale la pena detenerse en qué es realmente una galaxia y por qué medir una resulta ser sorprendentemente complicado. Una galaxia es un sistema ligado gravitacionalmente de estrellas, gas, polvo y materia oscura. La sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa total de una galaxia y que no interactúa con la luz, solo con la gravedad. Lo que mantiene todo unido es la gravedad. Sin ella, las estrellas se dispersarían con el tiempo en el vacío circundante. En el centro de casi todas las galaxias grandes se encuentra un agujero negro supermasivo, cuya masa puede ir desde millones hasta decenas de miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Alrededor de ese centro, las estrellas orbitan en patrones que dependen de cómo se formó la galaxia. Discos planos en rotación con brazos espirales en las galaxias espirales. Nubes redondeadas y sin rasgos definidos en las galaxias elípticas. Y formas irregulares y perturbadas en las galaxias que han colisionado recientemente con otra o han sido alteradas por una vecina. Las galaxias tampoco viven aisladas. Se agrupan. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, un conjunto de aproximadamente 50 galaxias dominado por la Vía Láctea y Andrómeda,
que se extiende a lo largo de unos 10 millones de años luz. El grupo local, a su vez, forma parte del supercúmulo de Virgo, el cual pertenece a una estructura aún mayor llamada la Niaquea, una red gravitacionalmente conectada de cúmulos de galaxias que abarca 520 millones de años luz. Este agrupamiento jerárquico significa que las galaxias más grandes casi siempre se encuentran en los centros gravitacionales de los cúmulos más grandes, donde la materia ha tenido más tiempo y las mejores condiciones para acumularse. Esto no es una coincidencia. Es una consecuencia fundamental de cómo actúa la gravedad a lo largo del tiempo cósmico. Ahora bien, medir el tamaño de una galaxia suena como algo que debería ser simple. Apuntas un telescopio hacia ella, mides qué tan ancha aparece en el cielo, tienes en cuenta la distancia y obtienes un diámetro. El problema es que las galaxias no tienen bordes definidos. Se desvanecen. Las estrellas se vuelven cada vez más escasas a medida que te alejas del centro, hasta que el brillo de la galaxia cae por debajo del umbral de sensibilidad que tiene tu telescopio. Un instrumento más potente o una exposición más larga a menudo revela que una galaxia se extiende más allá de lo que se había catalogado anteriormente. A veces de forma dramática, cuando halos exteriores extremadamente débiles de estrellas antiguas se detectan por primera vez. En algunos casos, se ha descubierto que ciertas galaxias tienen halos que se extienden 2 o 3 veces más lejos que su radio previamente medido una vez que se las observa con un instrumento lo suficientemente sensible. Esto significa que la cuestión de cuál galaxia es la más grande depende en gran medida de cómo se defina su límite. Si mides hasta donde terminan la mayoría de las estrellas brillantes, obtienes un número. Si incluyes el halo exterior difuso de estrellas envejecidas que rodea a muchas galaxias grandes, a menudo obtienes algo mucho mayor. Y si incluyes los chorros de plasma que algunas galaxias lanzan al espacio intergaláctico, enormes estructuras producidas por agujeros negros supermasivos que pueden extenderse millones de años luz en todas direcciones, las cifras se vuelven casi surrealistas. Cada definición captura algo real sobre la galaxia, y cada una enfatiza un aspecto diferente de cómo se formó y evolucionó. El núcleo brillante de una galaxia te habla de su formación estelar actual y de su concentración central. Su halo extendido te habla de su historia de fusiones. Las estrellas arrancadas de galaxias absorbidas se asientan en órbitas amplias y dispersas que construyen el halo a lo largo de miles de millones de años. Sus lóbulos de radio, cuando están presentes, te hablan de la actividad de su agujero negro central y de las propiedades del medio intergaláctico circundante. Diferentes galaxias mantienen diferentes récords bajo distintas definiciones. Y el panorama completo de cualquier galaxia individual requiere entender qué medición se está realizando y qué es lo que revela. Lo que sigue es una exploración de los récords que se mantienen bajo cada una de estas definiciones, y luego de las galaxias que ostentan un tipo de récord completamente diferente, aquellas que son las más difíciles de comprender desde el punto de vista científico. IC 1101, la galaxia que se tragó a 1000 otras. Según la medida de masa estelar, el número total de estrellas contenidas dentro de una única estructura unida gravitacionalmente, el récord pertenece a IC 1101. IC 1101 se encuentra en el centro de un cúmulo de galaxias llamado Abell 2029, aproximadamente a 1,04 mil millones de años luz de la Tierra en dirección a la constelación de Virgo. Fue catalogada por primera vez a finales del siglo XIX por William Herschel, el mismo astrónomo que descubrió el planeta Uranus, aunque en ese momento aparecía como poco más que una débil mancha y no se le asignó ninguna importancia especial.
La verdadera escala de la galaxia solo se hizo evidente mediante estudios sistemáticos a lo largo del siglo siguiente, y cada generación de instrumentos reveló algo más extremo que la anterior. El brillante núcleo central de Upkit Ida C1101 se extiende entre 400.000 y 550.000 años luz, dependiendo de la banda de medición utilizada, 4 a 5 veces el diámetro completo de la Milky Way, solo en la región central. Pero el núcleo es solo el comienzo. Rodeándolo hay un enorme halo difuso de estrellas antiguas que se extiende hacia afuera hasta un radio aproximado de 2 millones de años luz. De un extremo de ese halo al otro, IC 1101 abarca aproximadamente entre 4 y 6 millones de años luz, dependiendo de qué tan lejos dentro del halo se siga el brillo estelar. Para fijar esa cifra en algo familiar, la distancia entre la Vía Láctea y la Andrómeda Galaxy, nuestro vecino galáctico grande más cercano, es de aproximadamente 2,5 millones de años luz. El halo estelar de IC 1101 es más ancho que todo ese espacio. Si la Vía Láctea fuera reemplazada por IC 1101, sus estrellas se extenderían mucho más allá de Andrómeda, cubriendo el espacio entre nosotros y la mayoría de las otras galaxias cercanas en todas las direcciones. Dentro de esa estructura viven unos 100 billones de estrellas. La Vía Láctea, con sus 200 a 400.000 millones, queda superada por un factor de aproximadamente 300. La masa total del contenido estelar visible de IC 1101 se estima en cerca de 1 cuatrillón de veces la masa del Sol, un 1 seguido de 15 ceros. El halo de materia oscura que rodea y permea la galaxia añade significativamente a esa cifra, aunque la masa total precisa de ese componente es más difícil de determinar. IC 1101 creció de esta manera mediante uno de los procesos más eficaces que ofrece el universo: el canibalismo galáctico. Es lo que los astrónomos llaman una galaxia más brillante del cúmulo, Brightest Cluster Galaxy. Una clase de objetos que se forman en el centro gravitacional de grandes cúmulos de galaxias y crecen absorbiendo repetidamente otras galaxias del cúmulo durante miles de millones de años. Cada galaxia que se acerca demasiado es desgarrada por fuerzas de marea o absorbida en una fusión completa. Sus estrellas, gas y materia oscura son arrancados y añadidos a la masa central. Cada fusión aporta nuevo material, pero la dinámica de las grandes colisiones también transfiere energía cinética al sistema, lo que tiende a calentar y dispersar las estrellas absorbidas en lugar de comprimirlas hacia el centro. Por eso el halo de IC 1101 es mucho más grande que su núcleo. Está construido principalmente a partir de estrellas arrancadas de cientos o miles de galaxias absorbidas, redistribuidas en órbitas amplias y sueltas lejos del centro. En el mismo centro de Omdiedishma C 1101, Sekincha, se encuentra un agujero negro, con una masa estimada entre 40 y 100.000 millones de veces la masa del Sol, situándolo en la categoría de agujeros negros ultramasivos, una designación reservada para el extremo superior de lo que los agujeros negros parecen poder alcanzar. Para comparar, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, Sagittarius A estrella, tiene aproximadamente 4 millones de masas solares. El agujero negro de Von Maler C 1101 lo supera por un factor de entre 10.000 y 25.000. Incluso en el límite inferior de la estimación, es uno de los agujeros negros más masivos jamás identificados en el universo observable. También hay algo inusual en el núcleo de ITC 1101 que se vuelve evidente al examinarlo de cerca. La mayoría de las grandes galaxias elípticas
tienen una alta concentración de estrellas justo en el centro, agrupadas estrechamente alrededor del agujero negro central. El núcleo de IAC 1101 es el más grande conocido en cualquier galaxia, estimado con un radio de unos 14.000 años luz. Pero es extrañamente tenue para algo de ese tamaño. Hay muchas menos estrellas allí de las que se esperarían. La explicación principal es que esto es la cicatriz dejada por repetidas fusiones de agujeros negros a lo largo del crecimiento de IAC 1101. Cuando dos galaxias colisionan y sus agujeros negros centrales espiralan uno hacia el otro hasta finalmente fusionarse, el proceso libera energía que expulsa las estrellas cercanas hacia afuera, como una especie de onda de choque gravitacional. Tras muchas fusiones sucesivas, IAC 1101 ha tenido muchas, este proceso excava gradualmente la región central, expulsando estrellas hacia el halo. El déficit de masa estelar estimado en el núcleo de IAC 1101, la cantidad de material que debería estar allí, según el tamaño del núcleo pero no está, es de aproximadamente medio billón de masas solares. Esa masa faltante fue expulsada hacia afuera, fusionándose con el halo durante miles de millones de años de eventos de espiralamiento de agujeros negros. A pesar de contener 100 billones de estrellas, IAC 1101 es esencialmente una galaxia moribunda. La formación estelar prácticamente se ha detenido. Sus estrellas son predominantemente viejas y ricas en metales, la mayoría formadas hace más de 7.000 millones de años, lo que da a la galaxia un tono dorado cálido en las imágenes detalladas. Casi no queda gas frío, el combustible necesario para formar nuevas estrellas, porque IAC 1101 ha consumido o expulsado casi todo. Las estrellas envejecerán, se volverán más débiles y eventualmente dejarán atrás enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros de masa estelar durante las próximas decenas de miles de millones de años. Mientras tanto, IAC 1101 seguirá creciendo lentamente, absorbiendo cualquier galaxia restante en Abell 2029 que se acerque demasiado, aunque solo añadirá poblaciones estelares viejas, sin nuevos estallidos de nacimiento estelar. Se volverá más grande en masa, pero menos luminosa al mismo tiempo, oscureciéndose gradualmente a medida que las últimas estrellas de su población original se apaguen. En el futuro muy lejano, dentro de decenas de billones de años, en un universo mucho más antiguo y frío que el que habitamos, IAC 1101 probablemente será una de las últimas estructuras de tamaño significativo que aún permanezcan. La expansión acelerada del universo habrá llevado a todos los demás cúmulos de galaxias más allá de su alcance gravitacional, dejando IAC 1101 sola en una región del espacio-tiempo oscura y vacía. El último remanente de miles de millones de años de ensamblaje de su cúmulo. Todo lo que alguna vez tuvo de impresionante se habrá desvanecido en la oscuridad mucho antes de que cualquier observador capaz de apreciarlo pudiera sobrevivir para presenciarlo. Pero como registro de lo que la gravedad puede lograr con suficiente tiempo, material y una buena posición en la red cósmica, es poco probable que IAC 1101 llegue a ser superada. Alcyoneus, la galaxia cuyo agujero negro redibujó el mapa. Durante años, IAC 1101 fue la respuesta a la pregunta de cuál galaxia es la más grande. Luego, en 2022, los astrónomos que analizaban datos de telescopios de radio encontraron algo que hizo que la pregunta tuviera que formularse de nuevo y responderse de manera diferente. La galaxia se llama Alcyoneus, en honor a un gigante de la mitología griega, uno de los gigantes que lucharon contra los olímpicos,
descrito como inmortal dentro de los límites de su tierra natal. Se encuentra a unos 3.000 millones de años luz de la Tierra, en la constelación del Lince, y en su centro es, en la mayoría de los aspectos, una galaxia elíptica poco destacable. Su masa estelar total se estima en aproximadamente 240.000 millones de masas solares, menos de la mitad de la masa de la Vía Láctea. Su agujero negro central tiene aproximadamente 400 millones de masas solares, lo que es sustancial pero modesto en comparación con los casos más extremos conocidos. Su luminosidad en radio, la potencia total que emite en ondas de radio, es, según los estándares de las galaxias de radio, promedio. Por las medidas más convencionales de importancia galáctica, Alcyoneus es poco excepcional. Pero su agujero negro ha hecho algo que ningún otro agujero negro conocido de galaxia ha logrado. Para entender qué hace a Alcyoneus tan extraordinaria, ayuda a comprender cómo funcionan en general las galaxias de radio. Cuando un agujero negro supermasivo está consumiendo activamente material, como gas, polvo y estrellas, parte de ese material que cae no llega al agujero negro. En su lugar, los campos magnéticos cercanos al agujero negro pueden redirigir una fracción de ese material hacia afuera, acelerándolo a lo largo del eje de rotación del agujero negro, creando dos chorros de plasma que se mueven casi a la velocidad de la luz en direcciones opuestas. Estos chorros no son tubos físicos de material en el sentido habitual, son canales de plasma confinados por campos magnéticos, manteniendo su coherencia a distancias extraordinarias mientras atraviesan primero la galaxia misma y luego el espacio intergaláctico. A medida que los chorros se desplazan hacia afuera, empujan contra el gas tenue que llena el espacio intergaláctico. Eventualmente, después de recorrer cientos de miles o millones de años luz, la presión del medio circundante gana y el chorro ya no puede mantener su estructura colimada. El plasma se dispersa y se desacelera, inflando enormes lóbulos de material que emite radio, enormes burbujas de partículas cargadas y campos magnéticos que pueden persistir durante cientos de millones de años, brillando en longitudes de onda de radio mientras sus partículas giran alrededor de las líneas del campo magnético. Esto es lo que hace visibles a las galaxias de radio a los telescopios de radio. No sus estrellas, no sus núcleos centrales, sino estas enormes estructuras de plasma que se extienden mucho más allá de la galaxia visible. La mayoría de las grandes galaxias de radio tienen lóbulos que abarcan desde unos pocos cientos de miles hasta unos pocos millones de años luz. Estos son, por sí mismos, estructuras enormes, mucho más grandes que la galaxia visible que los produjo. Algunos de los ejemplos más celebrados en astronomía, como Hércules A, tienen lóbulos que abarcan cientos de miles de años luz, mientras que la galaxia visible que los rodea es solo una pequeña fracción de eso. Los lóbulos de Alcyoneus abarcan 16 millones de años luz de punta a punta. Esos son 16 millones de años luz. Todo el grupo local de galaxias, la colección que contiene la Vía Láctea, Andrómeda y cada pequeña galaxia acompañante o satélite asociada a cualquiera de ellas, abarca aproximadamente 10 millones de años luz. Alcyoneus, de extremo a extremo, es más grande que el grupo de galaxias en el que vivimos. Tiene aproximadamente 160 veces el diámetro de la Vía Láctea. El descubrimiento fue realizado por un equipo liderado por Martijn Wey en el Observatorio de Leiden en los Países Bajos, trabajando con datos de LOFAR, o la Low Frequency Array, una red de aproximadamente 20.000 antenas de radio individuales distribuidas por Europa y conectadas entre sí para funcionar como un solo telescopio enorme. La fortaleza particular de LOFAR es su sensibilidad en la banda de radio de baja frecuencia.
frecuencias por debajo de lo que los arreglos convencionales de observatorios de radio pueden alcanzar con profundidad comparable. Los lóbulos de plasma de las galaxias de radio gigantes emiten preferentemente en estas frecuencias más bajas, y la combinación de la cobertura de frecuencias del LOFAR y su sensibilidad a estructuras extendidas de baja luminosidad hizo posible ver los lóbulos de Alcioneus por primera vez, aunque la galaxia misma había sido catalogada durante décadas. Lo que más desconcierta a los científicos es la marcada discrepancia entre el tamaño de esos lóbulos y la aparente normalidad de lo que los produjo. En su artículo publicado, el equipo de OEI señaló explícitamente que la masa estelar, la masa del agujero negro y la luminosidad en radio de Alcioneus están todas por debajo de la mediana para las galaxias de radio gigantes como clase. No solo la galaxia central es poco destacable, es, según las métricas más relevantes, ligeramente por debajo del promedio. El equipo concluyó que ni una galaxia muy masiva, ni un agujero negro central muy poderoso parecen ser necesarios para generar lóbulos a esta escala. Actualmente se investigan dos hipótesis. La primera es que el medio intergaláctico que rodea a Alcioneus puede ser inusualmente poco denso, contener menos gas de lo típico para su entorno. Si los chorros se expanden en una región particularmente vacía, encuentran menos resistencia y pueden crecer más antes de detenerse, de la misma manera que una burbuja soplada en el vacío se expande más que una soplada en agua. La segunda hipótesis es que Alcioneus se encuentra dentro de un filamento cósmico, uno de los vastos hilos de gas y materia oscura que conectan cúmulos de galaxias a través del universo, y que la geometría de este filamento canaliza la expansión del lóbulo en una dirección preferida, reduciendo la resistencia efectiva que encuentran los chorros. Ninguna de las explicaciones ha sido confirmada todavía. Encuestas futuras podrían mapear la estructura de densidad del entorno intergaláctico alrededor de Alcioneus con suficiente precisión para distinguir entre ellas. La galaxia de Rubin, el gigante gentil que nadie puede explicar completamente. Entre las galaxias espirales específicamente, las galaxias organizadas, de disco giratorio con brazos en espiral. Uno de los ejemplos más grandes conocidos se encuentra a aproximadamente 232 millones de años luz de distancia, en la constelación de Perseo. Su nombre oficial es UGC 2885, pero los astrónomos ahora la llaman la galaxia de Rubin, en honor a la física cuyo trabajo sobre ella ayudó a transformar nuestra comprensión del universo. Vera Rubin pasó gran parte de su carrera en las décadas de 1960, 70 y 80 midiendo las propiedades de rotación de las galaxias espirales. Y lo que descubrió fue profundamente desconcertante. Las estrellas en las regiones externas de las galaxias espirales se movían mucho más rápido de lo que deberían, basándose en la cantidad de masa visible presente. En nuestro sistema solar, los planetas exteriores orbitan el Sol más lentamente que los interiores, porque la gravedad del Sol se debilita con la distancia. Por analogía, las estrellas más externas de una galaxia espiral deberían orbitar más lentamente que las internas. Sin embargo, las curvas de rotación de las galaxias espirales eran planas, lo que significa que las estrellas externas se movían aproximadamente a la misma velocidad que las internas, sin importar qué tan lejos estaban del centro. La única explicación que funcionaba era la presencia de una gran masa invisible distribuida a lo largo y alrededor de la galaxia, la materia oscura. Las mediciones de las curvas de rotación de Rubin en docenas de galaxias, incluyendo lo que ahora llamamos la galaxia de Rubin, construyeron la base de la evidencia observacional que hizo que la existencia de la materia oscura fuera ampliamente aceptada en la cosmología moderna. Fue nominada varias veces al Premio Nobel y nunca lo recibió. Murió en 2016
y el Nobel no se otorga póstumamente. El nombramiento de esta galaxia en su honor se anunció en 2020, en una reunión de la Sociedad Astronómica Americana, por Bene Holwerda de la Universidad de Louisville, quien propuso el nombre específicamente para reconocer que Rubin había estado estudiando UGC 2885 durante décadas, y que la galaxia había sido una parte clave del conjunto de datos que apoyó su descubrimiento más importante. Ese mismo año, el Telescopio de Encuesta Sinóptica Grande en Chile, un importante nuevo observatorio que estudiará repetidamente todo el cielo visible, fue renombrado como Observatorio Vera C. Rubin. Estos reconocimientos, aunque tardíos, reflejan una deuda que el campo reconoce que tiene. La propia galaxia de Rubin se extiende aproximadamente 438.000 años luz de ancho, aproximadamente 4 veces el diámetro de la Vía Láctea. Contiene aproximadamente 1 trillón de estrellas, casi 3 veces el contenido estelar estimado de la Vía Láctea. Holwerda la describió en la reunión de la AAS como potencialmente la galaxia espiral más grande conocida en el universo local, y señaló que es aproximadamente tan grande como se puede hacer una galaxia de disco sin que haya colisionado con algo. Esa última observación es el misterio. Las galaxias crecen hasta tamaños enormes a través de fusiones. 2 galaxias colisionan, interactúan gravitacionalmente, destruyen las estructuras de sus discos mutuamente y eventualmente se asientan en un sistema combinado más grande. Este proceso deja trazas características: brazos espirales perturbados, colas de marea que se extienden como serpentinas cósmicas, poblaciones de cúmulos estelares con propiedades orbitales inconsistentes con el disco principal, a menudo estallidos de intensa formación estelar provocados por la compresión de nubes de gas durante la fusión. Las galaxias espirales muy grandes típicamente muestran al menos alguna evidencia de este tipo de historia. La galaxia de Rubin casi no muestra nada de esto. Sus brazos espirales son suaves y no están perturbados. No hay colas de marea. Su agujero negro central está inactivo. No produce chorros. No tiene disco de acreción activo. No hay señales de ser alimentado por material que caiga de un compañero recientemente absorbido. Su tasa de formación estelar está por debajo del promedio para una galaxia de su tamaño, aproximadamente la mitad de la tasa de la Vía Láctea, que en sí misma no es una galaxia particularmente prolífica en formación de estrellas. Todo en ella es tranquilo y aislado, no masivo ni fusionado. La explicación más aceptada actualmente es la acreción desde la red cósmica. La galaxia de Rubin parece estar ubicada en una región donde los filamentos cósmicos, los vastos hilos en forma de red de gas y materia oscura que conectan cúmulos de galaxias en todo el universo, la han alimentado de manera constante durante miles de millones de años. En lugar de crecer mediante fusiones violentas y episódicas, se construyó lentamente a través de la entrada continua de gas hidrógeno intergaláctico, convirtiéndolo en nuevas estrellas a un ritmo bajo pero constante que mantenía la estructura del disco mientras aumentaba gradualmente su masa. El equipo de Holwerda ha estado estudiando la población de cúmulos globulares de la galaxia para probar este escenario. Las galaxias que crecen principalmente a través de fusiones terminan con poblaciones de cúmulos globulares más grandes de lo esperado para su masa actual. Han robado los cúmulos de cada galaxia que absorbieron. Las galaxias que crecen principalmente mediante acreción de gas tienen poblaciones de cúmulos más proporcionales a lo que formaron internamente. El análisis está en curso, pero la evidencia actual favorece la historia de acreción tranquila sobre una historia dominada por fusiones. La galaxia de Rubin podría ser la demostración del universo de que, dado suficiente tiempo
y un entorno cósmico adecuadamente abastecido, una galaxia espiral puede crecer a escalas realmente enormes sin tener que colisionar nunca con otra galaxia grande. Eso es disciplina impresionante o suerte extraordinaria. Y distinguir entre ambas es parte de lo que futuras observaciones intentarán determinar. Malin 1. La galaxia que se escondió durante 60 años. No todas las galaxias grandes son fáciles de detectar. Algunas son invisibles, no porque estén lejos, sino porque son tan extraordinariamente tenues que ningún telescopio construido en el siglo XX fue capaz de detectarlas. El ejemplo más espectacular se encontró escondido en fotografías de encuestas celestes que habían existido durante décadas antes de que alguien tuviera la técnica adecuada para notar lo que contenían. Malin 1 se encuentra aquí Pumkuk aproximadamente 1,2 mil millones de años luz de distancia, en la constelación Coma Berenices. Fue descubierta en 1986 por el astrónomo David Malin, quien había desarrollado técnicas especializadas de procesamiento fotográfico para apilar e intensificar químicamente las placas de telescopio con el fin de extraer estructuras extremadamente tenues del ruido de fondo, métodos que no se utilizaban en ningún otro lugar de la astronomía observacional en ese momento. Al aplicar estas técnicas a datos de encuestas archivadas, Malin notó una estructura enorme y fantasmal que había estado presente en las fotografías todo el tiempo y simplemente no había sido reconocida. Lo que encontró fue una galaxia espiral con un disco que se extiende aproximadamente 650.000 años luz de diámetro, hasta 750.000 años luz según algunas mediciones posteriores, colocándola entre 6 y 7 veces el diámetro físico de la Vía Láctea. Es casi invisible. Las estrellas en Malin 1 están distribuidas de manera tan dispersa a través de un área tan vasta que el brillo superficial de su disco, la cantidad de luz que emite por unidad de área aparente en el cielo, cae muy por debajo del umbral que los telescopios convencionales y las técnicas de imagen estándar estaban calibradas para detectar. El problema no es la escasez de estrellas. Hay estrellas, un número enorme de ellas, distribuidas en un área tan extensa que la densidad estelar por unidad cuadrada del disco es extraordinariamente baja. En imágenes profundas de la región central de la galaxia, se pueden ver otras galaxias más distantes brillando a través del disco de Malin 1 desde detrás, visibles a través de los espacios entre las estrellas de la misma manera en que se puede ver a través de una niebla muy ligera. Es, en el sentido más literal, una galaxia transparente. La estructura de Malin 1 revela algo inusual cuando se examina con detalle. En el centro del enorme y fantasmal disco exterior hay una espiral barrada relativamente compacta y de aspecto ordinario. Un núcleo que abarca aproximadamente 30.000 años luz, con un bulbo central, una barra y un pequeño disco interior que sería considerado normal si existiera por sí solo. Esta estructura interna podría pasar por una galaxia perfectamente estándar. El vasto y difuso disco exterior que la rodea es un componente estructuralmente distinto, tan diferente en carácter que la galaxia contiene efectivamente dos sistemas anidados con propiedades completamente distintas. La explicación principal de cómo Malin 1 alcanzó esta configuración involucra el momento angular, la energía rotacional almacenada en el gas que cae durante la formación de la galaxia. Si el gas que formó el disco exterior de Malin 1 tenía una cantidad inusualmente grande de energía rotacional en comparación con las nubes de gas típicas que forman galaxias, se habría asentado en órbitas a distancias mucho mayores del centro de lo normal, extendiéndose de manera delgada sobre un área mucho más grande
en lugar de concentrarse en un disco compacto. El gas con alto momento angular forma discos grandes y dispersos. Durante miles de millones de años, el resultado sería exactamente lo que muestra Malin 1. Un enorme disco exterior demasiado difuso para formar estrellas de manera eficiente, envuelto alrededor de una galaxia interna más compacta. La formación estelar en el disco exterior procede a un ritmo casi geológico. La densidad del gas en la mayor parte del área del disco cae por debajo del umbral requerido para un colapso gravitacional eficiente que genere nuevas estrellas. Observaciones usando el Very Large Telescope en Chile han detectado la firma de emisión del hidrógeno ionizado en zonas dispersas a lo largo del disco exterior, confirmando que cierta formación estelar está ocurriendo. Pero la tasa es muy inferior a lo que sugeriría la extensión física del disco. La galaxia se está formando en las regiones exteriores, pero tan lentamente que podrían pasar miles de millones de años antes de que el disco exterior desarrolle una población estelar significativa. Malin 1 también requiere enormes cantidades de materia oscura para explicar su curva de rotación. Al igual que las galaxias espirales normales estudiadas por Vera Rubin, las regiones visibles más externas de Malin 1 giran a velocidades que la materia visible por sí sola no puede explicar. El halo de materia oscura debe ser correspondientemente inmenso, extendiéndose mucho más allá, incluso del enorme disco exterior. La masa total del sistema, incluida toda la materia oscura, se estima comparable o mayor que la masa total de la Vía Láctea, a pesar de contener muchas menos estrellas por unidad de volumen. La mayor parte de la masa de Malin 1 es oscura e invisible, como ocurre en todas las galaxias grandes, pero la proporción extrema de material invisible frente a visible es particularmente llamativa dada la vasta extensión física de la galaxia. La importancia más profunda del descubrimiento de Malin 1 radica en lo que implicó sobre todo lo que los astrónomos habían estado pasando por alto. Antes de 1986, la suposición estándar era que cualquier galaxia lo suficientemente grande como para ser científicamente significativa sería lo bastante brillante como para aparecer en los catálogos existentes. Las encuestas estaban calibradas para objetos de brillo superficial normal, y los programas científicos se diseñaban en consecuencia. Malin 1 demostró que esa suposición era incorrecta. Toda una clase de galaxias, físicamente enormes, cosmológicamente significativas, pero casi invisibles, había estado escondida de todas las encuestas realizadas simplemente porque ninguna de esas encuestas estaba optimizada para encontrarlas. El descubrimiento desencadenó una búsqueda. En los años y décadas siguientes, los astrónomos desarrollaron nuevas técnicas de imagen y estrategias de encuesta específicamente orientadas a objetos de bajo brillo superficial. Eventualmente se identificaron decenas de galaxias similares. El Dragonfly Telephoto Array, que más tarde descubrió NGS 1052- de F2, fue diseñado precisamente para detectar objetos de esta clase. Las encuestas continúan revelando nuevos ejemplos a medida que la tecnología de imagen mejora. Podría haber muchas más estructuras del tamaño de Malin 1 allá afuera, en el espacio entre las galaxias que podemos ver, esperando a la Proxiade, dando a la próxima persona que desarrolle la técnica adecuada y mire en la dirección correcta. El objeto de Hoag, la galaxia que nadie puede explicar. En 1950, el astrónomo Arthur Hoag estaba revisando placas fotográficas de un estudio del cielo cuando se encontró con algo que lo detuvo. Al principio parecía una nebulosa planetaria, un anillo de gas brillante expulsado por una estrella moribunda, un objeto bastante común en los estudios de galaxias. Pero las mediciones de distancia no coincidían.
estaba demasiado lejos y era demasiado grande para ser algo de ese tipo. El análisis espectroscópico confirmó que era extragaláctico. Un estudio más profundo confirmó que era una galaxia, pero nadie podía explicar qué tipo de galaxia era. Y más de 70 años después, esa sigue siendo la situación. El objeto de Hoag se encuentra a unos 600 millones de años luz de distancia, en la constelación de Serpens. Sekulat D extiende aproximadamente entre 100.000 y 120.000 años luz de diámetro, comparable en tamaño físico a la Vía Láctea. Contiene un estimado de 8.000 millones de estrellas, y se ve, en imágenes detalladas del Hubble, como un anillo perfecto de estrellas azules brillantes flotando en el espacio alrededor de una bola densa y redonda de estrellas rojas viejas, con un espacio oscuro entre ellas que prácticamente no contiene nada. El anillo externo está compuesto por estrellas jóvenes, calientes y recién formadas. El núcleo central es un esferoide antiguo y silencioso. El espacio entre ellos está esencialmente vacío. Nada conecta los dos. No hay brazos espirales, no hay barras, no hay corrientes de estrellas que unan el espacio. Solo un núcleo, un vacío y un anillo, con simetría circular perfecta. La explicación más común para galaxias con forma de anillo es una colisión frontal. Una galaxia más pequeña pasa directamente a través del centro de un disco más grande y rico en gas, enviando una onda de densidad que se propaga hacia afuera, como los anillos que se forman al caer una piedra en el agua. A medida que la onda se expande, comprime el gas y desencadena la formación de estrellas a lo largo de su borde exterior, creando un anillo de estrellas jóvenes. La galaxia que causó el impacto luego continúa su camino, dejando atrás la estructura en anillo. Este mecanismo está bien comprendido y documentado. La galaxia rueda de carro, Cartwheel Galaxy, una de las estructuras en anillo más fotografiadas en astronomía, es un ejemplo clásico, y la galaxia más pequeña responsable de ella aún es visible cerca, alejándose de la colisión. En el objeto de Hoag no hay segunda galaxia. No hay rastros del proyectil que habría desencadenado el anillo. No hay escombros por mareas en el espacio circundante. No hay corrientes estelares que apunten hacia un intruso que se aleja. No hay elongaciones tenues en el núcleo que puedan indicar un impacto descentrado. Las observaciones de radio han confirmado que no ha ocurrido ninguna interacción significativa entre galaxias en al menos 1.000 millones de años. Si una colisión inició esta estructura, sucedió hace tanto tiempo que cada evidencia ha sido borrada, lo cual es en sí mismo muy inusual. Las interacciones galácticas típicamente dejan rastros detectables durante varios miles de millones de años. Una segunda explicación propone que el objeto de Hoag alguna vez fue una galaxia espiral barrada y que su estructura interna se volvió inestable con el tiempo. En una espiral barrada, la barra central genera resonancias gravitacionales que pueden empujar material hacia afuera a través del disco. Bajo ciertas condiciones, esto puede producir una estructura en anillo. Es un proceso llamado evolución secular, impulsado por la propia dinámica interna de la galaxia en lugar de un evento externo. Esto se ha observado en otras galaxias en diversos grados. Pero el núcleo del objeto de Hoag es esferoidal, no en forma de disco. Las espirales barradas tienen núcleos en forma de disco. El escenario de disolución de la barra, incluso si pudiera producir el anillo, deja el núcleo con una apariencia incorrecta, y los investigadores que investigaron seriamente esta explicación concluyeron que la evidencia era demasiado débil para apoyar una conclusión confiable
en ninguna dirección. Hay un detalle adicional que hace que el objeto de Hoag sea aún más extraño a la vista. En el espacio oscuro entre el anillo exterior y el núcleo central, aproximadamente en la posición de las 7 en punto, hay una pequeña mancha visible en las imágenes más profundas del Hubble. Esa mancha es otra galaxia en anillo, mucho más distante, vista en el fondo a través del hueco del objeto de Hoag. Una galaxia en anillo incrustada en el hueco de otra galaxia en anillo. La probabilidad de que esta alineación particular ocurra por casualidad a lo largo de cualquier línea de visión arbitraria es muy pequeña. Si tiene alguna significancia física para el propio objeto de Hoag, es debatido. La mayoría de los astrónomos lo consideran una coincidencia notable, pero añade una capa más surrealista a una galaxia que ya no tiene parangón. El objeto de Hoag sigue siendo la única galaxia de su tipo en el sentido que más importa. Perfectamente circular, con la combinación exacta de anillo exterior, espacio vacío y núcleo esférico que la define. Existen otras galaxias llamadas tipo Hoag, pero todas ellas tienen núcleos elongados o barrados. Muestran débiles rastros de estructura espiral, o son imperfectas en su simetría, de formas que permiten que los modelos existentes al menos las expliquen parcialmente. El objeto de Hoag, después de más de 70 años de estudio, no. Lo que hace esto especialmente interesante es que el objeto de Hoag no ha sido ignorado. Es una de las galaxias inusuales más fotografiadas y estudiadas en la astronomía moderna. Recibió imágenes completas del Hubble en 2001. Fue reexaminada con procesamiento de reducción de ruido mediante inteligencia artificial por el equipo de archivo del Hubble en 2024, produciendo imágenes más claras de lo que se había conseguido hasta entonces. La distribución más amplia del hidrógeno neutro alrededor de ella ha sido mapeada con radiotelescopios, que encontraron que se extiende más allá del anillo visible. Sus poblaciones estelares han sido analizadas espectroscópicamente. Cada técnica principal disponible en la astronomía moderna ha sido aplicada. La respuesta ha sido consistentemente la misma. No lo sabemos. El propio Arthur Hoag, en la breve nota anunciando su descubrimiento, escribió que una clasificación adecuada sería un proyecto a corto plazo que valdría la pena. Ese proyecto a corto plazo ha durado ahora 75 años. Hoag murió en 1993, habiendo visto que el problema se refinaba, pero no se resolvía. Probablemente permanecerá sin resolver hasta que alguna observación futura revele evidencia que los instrumentos anteriores no pudieron detectar, o se desarrolle un modelo computacional capaz de reproducir la combinación específica de características: el anillo perfecto, el espacio vacío, el núcleo esférico, sin requerir un conjunto de condiciones iniciales tan precisamente manipuladas que en realidad no constituyen explicación alguna. NGC 1277, un mensajero del universo temprano, que de alguna manera sobrevivió. No todos los misterios del universo involucran objetos físicamente enormes. Algunas de las galaxias más significativas científicamente son extrañas precisamente por lo poco que han cambiado, porque parecen ser fragmentos del universo temprano que de alguna manera sobrevivieron intactos hasta el día de hoy. Fósiles en un cosmos que típicamente destruye o transforma todo. NGC 1277 se encuentra a aproximadamente 240 millones de años luz de distancia en el cúmulo de galaxias de Perseo. Físicamente,
es pequeña según los estándares de los objetos discutidos hasta ahora. Su radio efectivo es de solo unos 4.000 años luz, lo que la hace aproximadamente una cuarta parte del tamaño físico de la Vía Láctea. Tiene aproximadamente el doble de la masa estelar total de la Vía Láctea concentrada en ese pequeño volumen, haciéndola extraordinariamente densa. Y cada una de sus estrellas, hasta donde los astrónomos pueden decir, se formó hace más de 10.000 millones de años. No la mayoría de las estrellas, no la mayoría, todas ellas. Desde que ese estallido inicial de formación estelar terminó, NGC 1277 parece no haber cambiado en absoluto. Las galaxias como esta se llaman galaxias reliquia. Objetos compactos, densos y antiguos, que se formaron rápidamente en el universo temprano, y luego, por razones que varían según el caso, dejaron de evolucionar. En el universo temprano, hace aproximadamente entre 10 y 13.000 millones de años, las galaxias masivas muy compactas eran comunes. Se formaban rápidamente, consumían su gas en episodios tempranos y furiosos de formación estelar, y luego se apagaban. Con el tiempo, la mayoría de ellas crecieron y evolucionaron. Se fusionaron con otras galaxias, acumularon nuevo material, construyeron envolturas externas extendidas de estrellas y se transformaron gradualmente en las elípticas más grandes y extendidas que dominan los cúmulos de galaxias hoy en día. Los originales compactos fueron efectivamente devorados por su propio crecimiento. Se espera que solo aproximadamente una de cada 1.000 galaxias masivas haya sobrevivido a este proceso de transformación intacta, permaneciendo hoy en día en prácticamente la misma forma compacta que tenía hace más de 10.000 millones de años. NGC 1277 es uno de esos raros sobrevivientes, y lo que la ha preservado es su situación peculiar dentro del cúmulo de Perseo. La galaxia se mueve a través del cúmulo a aproximadamente 2 millones de millas por hora, lo suficientemente rápido como para no poder desacelerar, fusionarse con otros miembros del cúmulo ni acumular cantidades significativas de material nuevo. Cada vez que pasa cerca de otra galaxia, el encuentro es demasiado breve y la velocidad relativa demasiado alta como para que ocurra una verdadera fusión. Mientras tanto, el gas intergaláctico caliente que llena el cúmulo de Perseo está tan energéticamente calentado por el pozo gravitacional del cúmulo que no puede enfriarse lo suficiente como para colapsar y formar nuevas estrellas. NGC 1277 está efectivamente congelada, rodeada de material pero incapaz de usarlo, moviéndose demasiado rápido para acumular algo nuevo, preservada por el mismo entorno dinámico que podría haber destruido a una galaxia más lenta y menos afortunada. Los astrónomos han confirmado el estatus de NGC 1277 como galaxia reliquia a través de una firma observacional específica: sus cúmulos globulares. Las galaxias grandes típicamente tienen dos poblaciones de cúmulos globulares a su alrededor: los rojos, que se forman durante el ensamblaje inicial de la galaxia, y los azules, que llegan más tarde cuando la galaxia absorbe galaxias compañeras más pequeñas, cuyos cúmulos globulares son arrancados e incorporados al halo. Por lo tanto, la proporción de cúmulos globulares rojos a azules refleja la historia de acreción de una galaxia. Las galaxias que han estado fusionándose y creciendo tienen ambos tipos. La Vía Láctea tiene poblaciones aproximadamente iguales de cada uno. NGC 1277 tiene casi exclusivamente cúmulos rojos. La ausencia de cúmulos globulares azules es una evidencia directa de que la galaxia no ha consumido ninguna galaxia más pequeña desde su formación inicial. Ha estado en aislamiento efectivo, hablando en términos de desarrollo, durante 10.000 millones de años.
Esto hace que NGC 1277 sea científicamente extraordinaria. Es, en la frase que usan los astrónomos, una ventana al universo temprano. Un ejemplo raro de una galaxia que muestra exactamente cómo eran los objetos compactos, densos y formados rápidamente del cosmos temprano antes de que la mayoría de ellos fueran transformados más allá del reconocimiento por fusiones y acreción. Todo lo que los estudios estándar observan en el universo temprano, las galaxias compactas, rojas y muertas, que aparecen como puntos rojos tenues a distancias extremas en las imágenes de campo profundo del JWST-DT y Hubble, son del mismo tipo que NGC 1277. Pero esas están tan lejos que incluso el JWST solo puede verlas como puntos de luz sin resolver. NGC 1277 está lo suficientemente cerca como para estudiarla en detalle. Se pueden resolver sus estrellas individuales, se pueden categorizar sus poblaciones de cúmulos globulares y se puede mapear su estructura de velocidades internas. Es el único objeto de su tipo dentro de un rango de observación práctico. El hecho de que NGC 1277 también tenga un agujero negro central anómalamente masivo, con estimaciones que van desde algunos miles de millones hasta posiblemente decenas de miles de millones de masas solares, haciéndolo desproporcionadamente grande en relación con la masa estelar total de la galaxia. Agrega otro enigma. La mayoría de las galaxias siguen una relación bastante ajustada entre la masa de su agujero negro central y la masa de su bulbo estelar. Los bulbos más grandes albergan agujeros negros más grandes, en proporción predecible. El agujero negro de NGC 1277 es demasiado masivo para su galaxia anfitriona según este estándar, lo que sugiere que el agujero negro y la galaxia crecieron juntos en condiciones muy diferentes de las típicas hoy en día. En la densidad extrema y la turbulencia del universo temprano, con gas cayendo desde todas direcciones a altas tasas, tanto las estrellas como el agujero negro central pudieron haber crecido simultánea y rápidamente, en proporciones que ya no ocurren en el cosmos más calmado del presente. NGC 1277 es, en el sentido más literal, un artefacto de una era diferente del universo, preservado por una combinación afortunada de velocidad, entorno y aislamiento en medio de un cúmulo que habría transformado a la mayoría de las demás galaxias, más allá del reconocimiento. Hay un último detalle sobre NGC 1277 que vale la pena señalar. El mismo tipo de galaxia compacta, densa y antigua que representa NGC 1277 a nivel local, las galaxias compactas, rojas y muertas del universo temprano, es exactamente lo que instrumentos como el telescopio espacial James Webb están encontrando en gran número a distancias extremas. ZF-UDS-7329. La galaxia temprana de apagado masivo que ha desafiado los modelos cosmológicos podría ser un ancestro directo de objetos como NGC 1277. Se formó rápido, acumuló una enorme masa estelar, detuvo su formación estelar dentro del primer 1000 millones de años del universo y luego, dependiendo de dónde terminó, o bien fue absorbida por una galaxia más grande con el tiempo o sobrevivió en una forma cercana a la que tenía al nacer. Estudiar NGC 1277 en detalle, por lo tanto, nos permite aprender cosas sobre esos objetos distantes del universo temprano que ninguna otra técnica puede proporcionar. Cierra la brecha entre el cosmos temprano y el presente de una manera científica. NGC 1052-de-F2 y Dragonfly 44, dos galaxias en extremos opuestos de un espectro imposible.
Una de las creencias más firmemente sostenidas en la astronomía moderna es que la materia oscura y las galaxias son inseparables. Simplemente no se puede tener una sin la otra. La materia oscura representa aproximadamente el 85% de toda la materia del universo. Sin ella, las leves sobredensidades en el universo temprano nunca habrían tenido suficiente atracción gravitacional para colapsar y formar galaxias. Los modelos estándar de formación de galaxias comienzan con halos de materia oscura, enormes nubes invisibles de esta sustancia, y tratan a la materia visible ordinaria como algo que cae en esos halos y forma estrellas. Se piensa que las galaxias están incrustadas en materia oscura desde el principio, y sus halos de materia oscura son típicamente muchas veces más masivos que la galaxia visible que contienen. En 2018, Peter Van Dokkum, de la Universidad de Yale, publicó un artículo en Nature describiendo una galaxia que, según toda evidencia medible, tenía casi nada de materia oscura. El equipo de Van Dokkum descubrió la galaxia usando el Dragonfly Telephoto Array, un sistema de telescopios construido a medida, diferente a cualquier cosa en la astronomía observacional convencional. En lugar de usar un espejo primario grande como los telescopios tradicionales, Dragonfly utiliza una serie de lentes de cámara telefoto comerciales dispuestas para funcionar en conjunto. Un diseño que reduce drásticamente la luz dispersa interna que ciega a los telescopios convencionales frente a objetos extremadamente tenues y difusos. Fue construido específicamente para encontrar estructuras de baja luminosidad superficial que los instrumentos estándar no detectan. 1052-DF2 fue uno de sus primeros hallazgos espectaculares. La galaxia se encuentra a unos 65 millones de años luz en la constelación de Cetus. Es físicamente grande, aproximadamente el diámetro de la Vía Láctea, pero contiene solo cerca de un 200avo de las estrellas de nuestra galaxia, lo que hace que su disco sea tan disperso que las galaxias de fondo sean visibles brillando a través de ella desde detrás. La descripción de Van Dokkum al verla por primera vez en una imagen del Hubble capturó bien lo extraño. Un bulto gigantesco tan disperso que se pueden ver literalmente las galaxias detrás de él, transparente a distancias cosmológicas. Para determinar cuánta materia oscura contiene, el equipo midió las velocidades orbitales de 10 cúmulos globulares que orbitan en las regiones exteriores de la galaxia. El principio es sencillo. La velocidad orbital de un objeto alrededor de una galaxia depende de cuánta masa total, visible e invisible combinada, se encuentra dentro de su órbita. Más masa significa órbitas más rápidas. Si una galaxia tiene un componente sustancial de materia oscura distribuido a través y alrededor de ella, los objetos exteriores se moverán significativamente más rápido de lo que solo las estrellas visibles podrían explicar. Esta fue la observación fundamental detrás del descubrimiento de la materia oscura por Vera Rubin, aplicada ahora a un tipo de objeto muy diferente. Los cúmulos globulares en NGC 1052-DF2 se movían demasiado despacio. Las velocidades eran consistentes únicamente con la fuerza gravitacional de las estrellas visibles. No se detectó masa adicional procedente de materia oscura. El equipo de Van Dokkum concluyó que la galaxia contiene como máximo 1/4 de mil de la materia oscura predicha por los modelos estándar para una galaxia de su tamaño, y posiblemente ninguna en absoluto. La reacción de la comunidad astronómica fue intensa. La afirmación era extraordinaria. La primera galaxia conocida sin materia oscura, y atrajo un escrutinio feroz. Varios grupos cuestionaron la medición de la distancia,
argumentando que si la galaxia estuviera significativamente más cerca de lo declarado, sería más pequeña y menos masiva, y el aparente déficit de materia oscura dejaría de ser notable. Un equipo del Instituto de Astrofísica de Canarias concluyó que la galaxia podría estar tan cerca como a 42 millones de años luz, no 65, lo que restauraría una fracción más normal de materia oscura. El debate duró años e involucró a algunos de los científicos de galaxias más prominentes. En 2021, observaciones del Hubble, usando estrellas gigantes rojas, que alcanzan un brillo máximo calibrado de manera precisa a través del universo, haciéndolas marcadores de distancia confiables. Confirmaron la distancia en aproximadamente 65 millones de años luz. El déficit es real. Una de las implicaciones más importantes que el equipo de Van Dokkum destacó no fue que la materia oscura no exista, sino precisamente lo contrario. Si la materia oscura fuera simplemente una modificación en cómo se comporta la gravedad a bajas aceleraciones, como proponen algunas teorías alternativas, entonces aparecería en cada galaxia como un efecto universal. Una galaxia genuinamente carente de materia oscura sería imposible según esos modelos. La existencia de NGC 1052-DF 2 implica, por lo tanto, que la materia oscura es una sustancia física real y separable, no una propiedad de la gravedad, algo que puede estar presente en algunas galaxias y ausente en otras. Exactamente lo que uno esperaría de una partícula que interactúa con la materia ordinaria solo gravitacionalmente, y que, por lo tanto, puede separarse de ella bajo las condiciones correctas. El mecanismo de separación más probable es el despojo tidal por la cercana y masiva galaxia elíptica NGC 1052. El diferencial gravitacional de ese gran vecino, que tira con más fuerza del lado cercano de NGC 1052-DF 2 que del lado lejano, podría haber arrancado gradualmente el halo de materia oscura exterior durante miles de millones de años. La materia oscura en las regiones más externas de una galaxia pequeña es el componente menos ligado gravitacionalmente, lo que la hace más susceptible a ser arrancada por un vecino masivo cercano. Evidencia que respalda este mecanismo general se ha encontrado en una segunda galaxia, NGC 1052-DF 4, donde los restos tidales son visibles. Flujos extendidos de estrellas siendo atraídas hacia una galaxia vecina, NGC 1035, consistentes con una interacción en curso que ya ha removido la mayor parte de la materia oscura de la galaxia más pequeña. El propio Van Dokkum, en entrevistas después de la confirmación de la distancia en 2021, replanteó el enigma en términos que han perdurado. El debate sobre la distancia ahora está resuelto, y la cuestión científica se ha desplazado a cómo se formaron estas galaxias en primer lugar. El escenario de despojo tidal explica cómo se removió la materia oscura, pero no explica cómo la galaxia formó los cúmulos globulares inusualmente grandes y muy brillantes que posee, con propiedades que sugieren que se formaron en un ambiente poco común. Una hipótesis separada propone que estos cúmulos globulares anómalos se formaron durante un encuentro a boom a alta velocidad entre dos galaxias mayores, y que NGC 1052-DF 2 se formó a partir del material expulsado por ese encuentro, una bala de gas que se separó de la materia oscura en la colisión original. Este modelo hace predicciones específicas sobre la distribución espacial y las velocidades de galaxias similares con déficit de materia oscura en el grupo NGC 1052, las cuales están siendo actualmente probadas mediante encuestas en curso. En el extremo opuesto de este espectro, Sequentent,
se encuentra Dragonfly 44, también descubierta por el Dragonfly Telephoto Array, ubicada a unos 330 millones de años luz en el cúmulo de galaxias de Coma. Al igual que NGC 1052-DF2, es una galaxia ultradifusa, físicamente grande, pero escasamente poblada de estrellas visibles. Pero mientras NGC 1052-DF2 parece tener casi nada de materia oscura, Dragonfly 44 parece estar compuesta casi enteramente por ella. La dispersión de velocidades de sus estrellas implica una masa total comparable a la de la Vía Láctea, aproximadamente 1 billón de masas solares. Pero el contenido estelar visible representa menos del 1% de eso. El restante 99% o más es materia oscura, haciendo de Dragonfly 44 uno de los objetos más dominados por materia oscura jamás identificados. Como dos galaxias ultradifusas de apariencia física similar pueden ocupar posiciones tan radicalmente diferentes en el espectro de materia oscura, a visible sigue siendo una pregunta abierta. Los procesos de formación de galaxias que las producen pueden ser completamente distintos, o pueden ser el mismo proceso operando bajo diferentes condiciones iniciales. Cualquiera de las respuestas sería científicamente significativa, y ninguna aún ha sido confirmada. Las galaxias que no deberían existir. Lo que el JWS te encontró en el universo temprano. Durante décadas, el modelo cosmológico estándar hizo una predicción específica sobre el universo temprano. Debería contener únicamente estructuras protogalácticas pequeñas y caóticas. La lógica se construyó a partir de física bien comprendida. Después del Big Bang, la materia se distribuyó de manera casi uniforme, con solo pequeñas variaciones estadísticas en la densidad. Esas variaciones crecieron con el tiempo a medida que la gravedad las amplificaba. Las regiones más densas atraían más materia y las regiones más dispersas la perdían. Primero se formaron estructuras pequeñas que luego se fusionaron en estructuras progresivamente más grandes. Esto se llama formación jerárquica de estructuras y ha tenido un éxito espectacular al explicar la estructura a gran escala del universo en la actualidad. El modelo predice que galaxias grandes y bien organizadas, como la Vía Láctea, tardaron miles de millones de años en ensamblarse, construyéndose gradualmente a partir de precursores más pequeños. Luego, en diciembre de 2021, se lanzó el telescopio espacial James Webb, JWST, y dentro de su primer año de operaciones científicas, comenzó a encontrar galaxias en el universo temprano que el modelo no había predicho. Para entender por qué el JWST puede ver estos objetos cuando telescopios anteriores no podían, ayuda a saber algo sobre cómo el universo estira la luz. El universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang, y a medida que la luz viaja a través del espacio en expansión, su longitud de onda se estira. El término técnico es corrimiento al rojo cosmológico. La luz de una galaxia que existió 500 millones de años después del Big Bang ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años y se ha estirado dramáticamente debido a la expansión del espacio durante ese viaje. Lo que salió de la fuente como luz visible o ultravioleta llega a la Tierra como luz infrarroja. Los telescopios espaciales infrarrojos anteriores eran demasiado pequeños y no lo suficientemente fríos para detectar esta luz tenue y fuertemente desplazada al rojo proveniente de los primeros 1.000 millones de años del universo. El JWST tiene un espejo de 6,5 metros de diámetro, aproximadamente 3 veces el diámetro de recolección de Hubble, y opera a temperaturas solo unos pocos grados por encima del cero absoluto,
para suprimir su propio ruido térmico. Fue diseñado desde el inicio para trabajar en longitudes de onda infrarrojas, donde las galaxias más tempranas son accesibles. Lo que encontró asombró a los astrónomos que lo construyeron. En 2023, múltiples equipos independientes anunciaron el descubrimiento de galaxias existentes apenas 500 a 700 millones de años después del Big Bang, cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual, que parecían contener masas estelares comparables a la Vía Láctea actual o incluso mayores. La astrónoma Erika Nelson, de la Universidad de Colorado Boulder, describió la reacción de su equipo en 3 palabras. Es una locura. El modelo estándar predijo que los halos de materia oscura, lo suficientemente grandes como para albergar galaxias de esa masa, simplemente no habrían tenido tiempo de crecer todavía. El proceso que permite la formación de galaxias, los halos de materia oscura colapsando primero y atrayendo materia ordinaria, requiere un tiempo que el universo simplemente no había tenido. Y sin embargo, las galaxias estaban presentes, confirmadas mediante espectroscopía, la técnica astronómica más confiable para medir distancias y propiedades físicas. El rompecabezas más profundo no es solo que estas galaxias sean masivas, es que sus estrellas son viejas. Las huellas espectrales de la luz estelar proveniente de estas galaxias tempranas y sobredimensionadas muestran poblaciones estelares maduras y asentadas, del tipo que uno esperaría de una galaxia que aún así ha estado formando estrellas durante mucho tiempo. Pero el universo tenía apenas 500 millones de años cuando estas galaxias se observaron. No ha pasado mucho tiempo. O estas galaxias se formaron con una eficiencia extraordinaria en una ventana muy corta, o el proceso de formación estelar mismo era fundamentalmente diferente en el universo temprano de lo que nuestros modelos describen. El caso individual más extremo que se ha estudiado en detalle es una galaxia llamada ZF-UDS-7329, examinada por un equipo dirigido por Carl Glazebrook de la Universidad Swinburne en Australia y confirmada mediante observaciones tanto de Hubble como del Jockmock-Tuluk-Biadzolali St. Esta galaxia se observa tal como era hace aproximadamente 11,5 mil millones de años. Apenas 800 millones de años después del inicio del universo. Contiene más estrellas que la Vía Láctea. Sus huellas espectrales muestran estrellas viejas, no jóvenes. Esto significa que la mayor parte de la masa estelar se formó incluso antes de la época de observación, quizás 300 a 400 millones de años después del Big Bang, o incluso antes. Y luego, la galaxia dejó de formar estrellas casi por completo. Se apagó en una época en la que todo el universo tenía menos de 1000 millones de años. El apagado normalmente ocurre a través de uno de varios mecanismos bien comprendidos. La galaxia se queda sin gas frío. Algo calienta el gas de modo que no puede colapsar en nuevas estrellas. O un agujero negro supermasivo activo genera vientos energéticos que expulsan el gas de la galaxia. Todos estos procesos toman tiempo, típicamente miles de millones de años de evolución gradual. ZF-UDS-7329 parece haber formado una masa estelar mayor que la de la Vía Láctea, y luego haberse apagado en los primeros cientos de millones de años de existencia del universo. Claudia Lagos, de la Universidad de Australia Occidental y coautora del estudio clave, declaró esto directamente. Tener galaxias tan masivas tan temprano representa un desafío significativo para el modelo cosmológico estándar, particularmente sobre cómo se formaron tan rápido y qué causó un apagado tan rápido. Los hallazgos del Jockmock-Tuluk St no se detienen
en galaxias tempranas sobredimensionadas. También se extienden a la estructura de las galaxias tempranas. En diciembre de 2025, los investigadores Rashid Jain y Yogesh Wadadekar del Centro Nacional de Astrofísica por Radio en India publicaron el descubrimiento de una galaxia llamada Alaknanda, nombrada así por un río del Himalaya que comparte su origen con el Mandakini, que es el nombre en hindi de la Vía Láctea. La elección del nombre era adecuada. Alaknanda se formó apenas 1,5 mil millones de años después del Big Bang, y las imágenes del JWST, tomadas a través de 21 filtros diferentes, revelan que ya posee 2 brazos espirales simétricos y extensos que se envuelven alrededor de un núcleo central brillante, la clásica estructura espiral de gran diseño asociada con galaxias completamente maduras. Las espirales de gran diseño requieren condiciones muy específicas para formarse. El gas debe caer de manera constante en un disco rotatorio. Ese disco debe permanecer sin perturbaciones el tiempo suficiente para enfriarse y asentarse. Deben desarrollarse ondas de densidad dentro del disco que organicen el material en brazos coherentes. Todo el proceso se creía que requería varios miles de millones de años de evolución tranquila. Alaknanda lo logró en menos de 1,5 mil millones de años después del Big Bang, en una era en la que el modelo estándar esperaba galaxias caóticas, irregulares y protoestructuras aún ensamblándose desde cero. La galaxia se extiende por unos 30.000 años luz y está formando nuevas estrellas aproximadamente 20 veces más rápido que la Vía Láctea actual. Solo fue detectable con tanto detalle porque se encontraba detrás de un enorme cúmulo de galaxias, llamado Abell 2744, cuya gravedad actuó como una lente natural que magnificó y brilló la luz de la galaxia distante lo suficiente para que el JWST resolviera su estructura espiral. Wadadekar describió la implicación directamente. El universo temprano era capaz de ensamblar galaxias mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Y los procesos físicos que gobiernan cómo se forman las galaxias parecen haber operado de manera mucho más eficiente en esa era de lo que los modelos actuales contemplan. Alaknanda es parte de un catálogo creciente que el JWS te ha estado construyendo de manera constante, galaxia tras galaxia del primer 1.000 millones de años del universo, mostrando madurez estructural, edades estelares y masas totales que el marco teórico no predijo que pudieran existir todavía. Algunos investigadores han propuesto que la formación estelar en el universo temprano era simplemente más eficiente que hoy, posiblemente porque las nubes de gas eran más densas, más frías o estaban organizadas de manera diferente por la turbulencia. Otros han propuesto que los halos de materia oscura que sembraron la formación de galaxias eran ellos mismos más grandes y densos de lo que permite el modelo estándar debido a sutilezas en la física del universo post-Big Bang que aún no se han tenido completamente en cuenta. Una tercera línea de pensamiento sugiere que algunas de estas galaxias tempranas, aparentemente sobredimensionadas, podrían contener agujeros negros inusualmente activos, que contribuyen con su propia energía a la señal observada, haciéndolas parecer más masivas de lo que justificaría su contenido estelar. Ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada. El telescopio espacial James Webb todavía se encuentra en las primeras etapas de su vida operacional planeada, con décadas de ciencia por delante, y cada nuevo conjunto de observaciones del primer 1.000 millones de años del tiempo cósmico ha agregado al rompecabezas en lugar de resolverlo. La infancia del universo es consistentemente más extraña, más productiva y más organizada de lo que la teoría esperaba. Y esa brecha entre predicción y observación es donde se realizará parte del trabajo cosmológico más importante de la próxima década. La galaxia rueda de carro. Violencia a una escala que crea nuevos mundos. No todas las galaxias extraordinarias son misteriosas,
porque desafían la explicación. Algunas son extraordinarias porque demuestran un proceso bien entendido y documentado, y al demostrarlo revelan algo sorprendente sobre la relación entre la violencia cósmica y la creación cósmica. La galaxia Rueda de Carro se encuentra a aproximadamente 500 millones de años luz de distancia, en la constelación Escultor. Su nombre proviene de su apariencia: un gran anillo exterior de estrellas brillantemente luminosas, conectado por débiles radios a un anillo interior más pequeño y turbulento, todo alrededor de un centro agitado y perturbado. La estructura total abarca aproximadamente 150.000 años luz, un poco más grande que la Vía Láctea. Ha sido fotografiada por todos los telescopios importantes de las últimas décadas, y en 2022 el JWUS dirigió sus instrumentos hacia ella y capturó la estructura con más detalle de lo que había sido posible, revelando capas de complejidad que Hubble y otros observatorios anteriores solo podían resolver parcialmente. Lo que ocurrió en la Rueda de Carro hace aproximadamente 200 a 300 millones de años es uno de los eventos más dramáticos que puede experimentar una galaxia. Una colisión directa de frente. Una galaxia más pequeña, visible en las imágenes a la derecha de la Rueda de Carro, todavía alejándose del sitio del impacto, pasó directamente por el centro de lo que en ese entonces era una galaxia espiral normal y rotante. El intruso se movió tan rápido que no se fusionó con la galaxia más grande de la manera en que lo haría una colisión normal. En cambio, su influencia gravitatoria envió una onda expansiva a través del disco como una piedra lanzada al agua. Una onda de compresión que se movió radialmente hacia afuera, arrastrando gas y polvo a medida que se expandía. A medida que esta onda de densidad se expandía, creó las condiciones para la formación de estrellas a lo largo de su borde frontal simultáneamente. Enormes cantidades de gas fueron comprimidas más allá del umbral para el colapso gravitacional. Las estrellas se encendieron en un anillo alrededor de toda la circunferencia de la onda al mismo tiempo, a una escala que una región normal de formación estelar no podría alcanzar. El resultado es el brillante anillo exterior de la Rueda de Carro, una activa guardería estelar formando estrellas masivas, calientes y azules a un ritmo muchas veces superior al de cualquier región de la Vía Láctea, extendidas a lo largo de un anillo de decenas de miles de años, luz de circunferencia. Lo que el JWUS reveló en sus observaciones de 2022 fue la estructura más fina de este anillo y de lo que lo rodea. En luz infrarroja, el telescopio pudo ver a través de las nubes de polvo que oscurecen las imágenes ópticas, revelando la anatomía interna del anillo formador de estrellas en detalle. Densos cúmulos de estrellas jóvenes incrustados en polvo grueso. Corrientes de gas caliente moviéndose hacia afuera desde el borde interno del anillo. Débiles filamentos de material que se extienden entre el anillo interno y el externo que no eran visibles en los datos de Hubble. Y el núcleo perturbado de la galaxia central reconstruyéndose activamente tras el impacto. El JWUS también detectó grandes cantidades de polvo de silicatos calientes, el mismo material que forma los planetas rocosos de los sistemas planetarios, producido por las estrellas jóvenes masivas del anillo y distribuido a través de la estructura. Ese detalle tiene una importancia que vale la pena destacar. El anillo Malpaslo, el anillo exterior de la Rueda de Carro, está formando estrellas a un ritmo extraordinario debido a una colisión catastrófica de galaxias. Esas estrellas están produciendo y distribuyendo los elementos pesados: carbono, oxígeno, silicio, hierro, que los planetas rocosos requieren. Una fracción de esas estrellas tendrá sistemas planetarios, incluyendo planetas rocosos. En un subconjunto de esos planetas, con suficiente tiempo,
podrían desarrollarse condiciones que permitan que la química se vuelva interesante. La Rueda de Carro es una galaxia cuya historia violenta es, en un sentido muy directo, el motor de posibles nuevos mundos. Lo que desde fuera parece una catástrofe cósmica es, al mismo tiempo, en una escala de tiempo más larga, la siembra de futura complejidad. La Rueda de Carro también muestra algo importante sobre cómo las galaxias anulares difieren del objeto de Hoag. Las dos estructuras se parecen superficialmente. Un brillante anillo exterior alrededor de una masa central, separado por un vacío relativamente vacío, pero sus orígenes son completamente diferentes. La Rueda de Carro tiene un culpable claro. La galaxia más pequeña responsable de la colisión aún es visible en la vecindad. El núcleo de la Rueda de Carro está perturbado y asimétrico, todavía en proceso de recuperarse del impacto. El anillo es joven y está formando estrellas activamente. No es una estructura estable de estrellas viejas. El espacio entre el anillo y el núcleo no está vacío. Contiene material tenue que aún participa en las secuelas de la colisión. Todo sobre la Rueda de Carro cuenta la historia de un evento reciente y conocido. Todo sobre el objeto de Hoag se niega a contar cualquier historia. La comparación ilumina un principio más amplio en la astronomía observacional. El mismo resultado puede surgir de procesos físicos muy diferentes, y diferenciarlos requiere mirar más allá de las similitudes visuales obvias. Dos galaxias pueden parecer casi idénticas desde lejos y tener historias que prácticamente no tienen nada en común. Esto es parte de la razón por la que entender galaxias extremas individuales importa. No solo porque cada objeto es científicamente interesante en sí mismo, sino porque cada uno obliga a los astrónomos a ser más precisos sobre el rango de mecanismos que el universo realmente usa para construir las estructuras que observamos. La Rueda de Carro también es un recordatorio útil de que los eventos más violentos del universo no son exclusivamente destructivos. La colisión que produjo el anillo de la Rueda de Carro también generó un extraordinario estallido de formación estelar a lo largo del borde frontal del anillo, uno de los mayores ritmos de formación estelar de cualquier estructura galáctica en el universo local. Muchas de las estrellas que están naciendo en ese anillo ahora son masivas y están forjando los elementos pesados: carbono, oxígeno, hierro, silicio, que no existían en el Big Bang. Esos elementos se distribuirán a través de la galaxia y su entorno. Una fracción terminará en futuros sistemas estelares y formaciones planetarias. La violencia de la Rueda de Carro es también su creatividad, y ambas ocurren simultáneamente, impulsadas por el mismo evento. Lo que las galaxias extremas revelan sobre el propio universo. Al alejarnos de los objetos individuales, estas galaxias tienen implicaciones que se extienden mucho más allá de las peculiaridades de cualquier objeto en particular. Tomadas en conjunto, forman una especie de mapa de donde nuestro entendimiento es sólido, donde tiene lagunas y donde puede ser fundamentalmente incompleto. La existencia de un contumasala IC 1101 cerca del límite superior de la masa galáctica no es coincidencia. La expansión acelerada del universo, impulsada por la energía oscura, establece un techo sobre cuán grande puede crecer una estructura ligada gravitacionalmente a lo largo del tiempo. Este techo impuesto por la energía oscura también explica por qué el récord de la galaxia más grande en extensión estelar probablemente no ha cambiado mucho en los últimos varios miles de millones de años. Y no cambiará mucho en los próximos varios miles de millones. Nuevas galaxias están cayendo hacia IC 1101 y hacia otros BCGs. Pero la afluencia se está desacelerando
a medida que la expansión aleja cada vez más material potencial fuera de alcance. La era de construcción de las estructuras más masivas del universo está efectivamente terminando. Alcioneus señala un tipo diferente de límite, uno determinado no por la energía oscura, sino por la densidad del entorno que habita una galaxia. El hecho de que una galaxia por debajo del promedio, con un agujero negro por debajo del promedio, haya producido la estructura del óvulo de radio más grande conocida en el universo, dice algo impactante. El récord de extensión galáctica no lo tiene la galaxia más poderosa, más activa o más masiva, sino aquella galaxia que por casualidad se encontró en el parche más despoblado del espacio intergaláctico y disparó sus chorros hacia afuera sin resistencia significativa. La escala, en este contexto, se determina más por el entorno que por el poder intrínseco. La más grande no es la más fuerte, es la menos impedida. Los extremos de materia oscura, representados por NGC 1052-DF2 y Dragonfly 44, exponen una variabilidad en la formación de galaxias que la teoría no había considerado adecuadamente. Los modelos estándar de formación de galaxias tratan la proporción de materia oscura a materia visible como algo que varía dentro de un rango predecible, más en algunos entornos, menos en otros, pero nunca acercándose a los extremos representados por estas dos galaxias ultradifusas. La existencia de galaxias donde la materia visible y la materia oscura han sido efectivamente separadas, o donde la materia oscura domina hasta el grado visto en Dragonfly 44, significa que la relación entre estos dos componentes es más flexible de lo que el modelo estándar asume. Si esa flexibilidad tiene implicaciones para la naturaleza fundamental de la materia oscura, como partícula, sus secciones transversales para interacción, su comportamiento durante fusiones y eliminación por mareas, o si simplemente refleja la diversidad de condiciones iniciales e historias ambientales que la formación de galaxias puede producir, sigue siendo una de las preguntas realmente abiertas. NGC 1277 ofrece algo complementario. No un desafío a los modelos exactamente, sino una validación de un aspecto de ellos mientras complica otro. Los modelos estándar predicen que las galaxias compactas, rojas y que cesan su formación tempranamente, comunes en los primeros miles de millones de años del universo, deberían haberse transformado casi universalmente mediante fusiones y acreción posteriores, y que casi ninguna de ellas debería sobrevivir intacta hasta el presente. NGS 1277 es la excepción que confirma la regla al demostrar las condiciones muy específicas y inusuales requeridas para ser esa excepción. Su supervivencia no es evidencia de que los modelos estén equivocados. Es evidencia de que los modelos funcionan y de que cuando se encuentra un relicto, casi siempre será en algún lugar con una historia muy particular que contar sobre cómo escapó del destino de sus contemporáneos. Los descubrimientos del JWST llevan quizás las implicaciones más fundamentales. La formación jerárquica de estructuras, el principio de que las cosas pequeñas se ensamblan primero, funciona a lo largo de la mayor parte del tiempo cósmico, y no hay ninguna propuesta seria de abandonarlo por completo. Pero en los primeros 1000 millones de años del universo, algo claramente permitió que la materia se organizara más rápido, de manera más eficiente y más completa de lo que el modelo predice. La resolución de este rompecabezas requerirá casi con certeza, al mínimo, un mejor entendimiento de cómo el gas se convierte en estrellas en las condiciones extremas del universo temprano, y puede requerir revisiones a las suposiciones sobre cómo crecen los halos de materia oscura durante ese periodo. También podría requerir algo completamente nuevo, un proceso físico o un ingrediente cosmológico que los modelos actuales ni siquiera incluyan.
Vale la pena señalar que este tipo de descubrimiento, encontrar que el universo temprano está más desarrollado de lo predicho, tiene un precedente. Cuando Hubble comenzó sus primeras observaciones de campo profundo en 1995, apuntando hacia un parche aparentemente vacío del cielo durante 10 días consecutivos, los astrónomos esperaban encontrar algunos objetos distantes y en su mayoría espacio vacío. Lo que encontraron, en cambio, fue un cielo lleno de galaxias, miles de ellas, visibles en todas direcciones, hasta tiempos muy tempranos. El universo era más rico, más complejo y más poblado de lo que incluso las predicciones pre-Hubble más optimistas esperaban. Los descubrimientos del JWST siguen el mismo patrón, en épocas aún más tempranas y con discrepancias aún mayores respecto a las predicciones. Cada vez que el campo ha extendido su alcance a la historia temprana del universo, esa historia ha resultado ser más activa de lo que cualquiera esperaba. Las galaxias en los extremos de tamaño, rareza y edad no son curiosidades en los márgenes de la astronomía. Son los lugares donde los modelos están bajo mayor presión, donde las observaciones empujan los límites de lo que la teoría puede explicar, y de donde eventualmente vendrá la comprensión nueva más importante. Son, en el sentido más verdadero, la frontera, las herramientas que hicieron posibles estos descubrimientos. Ninguna de estas galaxias fue encontrada por casualidad. Cada descubrimiento dependió de un instrumento específico construido para extender la visión humana en una dirección particular a la que los instrumentos anteriores no podían llegar. Y cada instrumento fue concebido y construido en respuesta a una pregunta que las herramientas existentes no podían responder. La extensión completa de IEC 1101, incluyendo el vasto halo difuso exterior, solo pudo medirse cuando los telescopios de gran apertura combinados con detectores sensibles pudieron mapear su luz estelar extremadamente débil en el exterior hasta niveles de unos pocos fotones por píxel. Alcyoneus Fuenquots, encontrado en datos de radio del LOFAR, la red de baja frecuencia. Una red de aproximadamente 20.000 antenas individuales distribuidas por varios países europeos, conectadas electrónicamente para alcanzar el poder de resolución de un solo telescopio del tamaño de un continente. LOFAR opera a frecuencias que ninguna otra red de telescopios de radio había alcanzado con sensibilidad comparable. Y el procesamiento de datos necesario para ensamblar imágenes coherentes a partir de sus miles de elementos individuales representa uno de los programas científicos más demandantes en términos computacionales jamás emprendidos. Malin. Uno fue encontrado por un investigador que inventó técnicas de amplificación fotográfica que podían extraer estructuras débiles de placas fotográficas que habían estado archivadas durante años. Técnicas que en ese momento eran una combinación única de química, óptica y destreza en el cuarto oscuro que nadie más había desarrollado. NGC 1052-DF2 fue encontrado mediante el Dragonfly Telephoto Array, que utiliza lentes de cámara en lugar de espejos de telescopio, específicamente porque las lentes de cámara producen una luz dispersa interna mucho menor que los espejos, permitiendo detectar el brillo extremadamente débil y difuso de objetos de superficie ultra baja que los instrumentos convencionales saturarían con su propio ruido interno. Los descubrimientos del JWST requirieron un observatorio que tardó 3 décadas y $10.000 millones en construirse. Un espejo más grande que cualquier telescopio espacial anterior, enfriado y a unos pocos grados por encima del cero absoluto, colocado en un punto de equilibrio gravitacional a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para que permanezca permanentemente en la sombra del Sol. Cada uno de estos instrumentos
representa una respuesta conceptual diferente al mismo desafío. El universo contiene cosas que están presentes, pero son invisibles para nuestras herramientas actuales. El desafío consiste en identificar qué haría que fueran visibles y luego construir las herramientas para lograrlo. Cada vez que se ha enfrentado este desafío, con telescopios de radio revelando chorros y lóbulos que los telescopios ópticos no podían ver, con observatorios infrarrojos penetrando nubes de polvo opacas a la luz visible, con sistemas optimizados para baja luminosidad superficial, encontrando poblaciones enteras de galaxias fantasmales y difusas, con JW UST mirando hacia los primeros cientos de millones de años de la historia del universo. El universo ha mostrado algo inesperado al otro lado. Este patrón no es solo una nota histórica interesante, es una predicción activa sobre lo que aún está ahí afuera, esperando. Existen galaxias que ningún instrumento actual puede detectar, en longitudes de onda para las que no nos hemos optimizado, con brillos superficiales por debajo de cualquier umbral alcanzado, en épocas que JW UST puede ver pero que aún no puede caracterizar completamente. El observatorio Vera C. Rubin, que ahora inicia operaciones completas en Chile, examinará el cielo visible con una profundidad y cadencia sin precedentes, detectando millones de objetos difusos y débiles que los catálogos existentes han pasado por alto por completo. Una nueva generación de telescopios terrestres extremadamente grandes, con espejos de 30 a 40 metros de diámetro, podrá resolver estrellas individuales en galaxias a distancias que actualmente están fuera de nuestro alcance. Estas galaxias son extraordinarias y también son solo el comienzo de lo que esos instrumentos revelarán. Cada respuesta que han proporcionado ha generado más preguntas. Cada récord que se ha roto ha dejado claro que los récords solo eran tales porque no habíamos mirado lo suficientemente lejos, débil o durante suficiente tiempo para encontrar lo que sigue. El universo no entrega sus extremos fácilmente, pero los entrega, eventualmente, a quien construya el instrumento adecuado y lo apunte en la dirección correcta. Hay algo realmente inusual en este campo, comparado con muchas áreas de la ciencia. El universo no está realizando experimentos para nuestro beneficio, y no podemos ir a los objetos que queremos estudiar. Todo lo que sabemos sobre IC 1101, Alcyoneus, el objeto de Joag, NGC 1052-D, F2, y todos los demás proviene de fotones, partículas de luz que dejaron estos objetos hace millones o miles de millones de años y que llegaron por casualidad a la Tierra. Nunca hemos tocado ninguna de estas galaxias. Nunca hemos muestreado su gas. Solo tenemos la luz que nos enviaron, interpretada a través de las ecuaciones de la física que creemos describen la realidad, filtrada por instrumentos que construimos nosotros mismos. Y aún así, a partir de esa luz, hemos podido determinar cuántas estrellas contienen estas galaxias, qué edad tienen esas estrellas, qué tan rápido se mueven, de qué elementos están hechas, si hay materia oscura presente y en qué cantidad hace cuánto se formaron las estrellas y si las galaxias están creciendo o muriendo. La física codificada en la luz y nuestra capacidad para leerla es una de las herramientas más poderosas en la historia de la investigación humana. El hecho de que tantas de las galaxias descritas aquí sigan siendo genuinamente misteriosas, después de décadas de estudio, con todas las técnicas disponibles aplicadas, no es un fracaso de esa herramienta. Es evidencia de lo profunda que es la complejidad del universo y de cuánto trabajo queda por hacer. Si este tipo de exploración profunda del universo es lo que te atrae, suscribirse es la mejor manera de asegurarte de ver todo lo que cubrimos a continuación. No hay escasez de cosmos por explorar.